Slow Design, el podcast sobre diseño gráfico, marketing online y emprendimiento creativo. Un espacio para compartir experiencias, conocimientos y charlas sobre negocios creativos. De la mano de Esther Canales, diseñadora gráfica profesional, amante del diseño y del emprendimiento en femenino. Bienvenido a Slow Design. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a tratar un tema sobre la creatividad. Y es que como diseñadora muchas veces me han preguntado acerca de la creatividad. ¿Cómo ser más creativo? ¿La creatividad se tiene o se aprende? Desde mi opinión profesional creo firmemente que la creatividad, al igual que otras cualidades, pues se puede aprender. Si bien es cierto que existen personas que la creatividad la tienen más desarrollada, bien porque sean personas observadoras o porque les interese realizar actividades que fomentan la creatividad, el hecho de ser más o menos creativo dependerá de nuestro interés por aprender cómo son las cosas que nos rodean y en desarrollar el interés por crear, innovar o generar nuevas ideas. Y me explico. Yo desde pequeña me he considerado y me han considerado una persona creativa. Siempre me han gustado los juegos de construcción y casi siempre acababa creando nuevas figuras que no estaban en las instrucciones del juego. Me inventaba nuevas estructuras con las que jugaba incluso con otros juegos que no tenían nada que ver. El hecho es que siempre me ha interesado todas las cosas artísticas e inspiradoras, pero creo que a lo largo de mis años como diseñadora, la creatividad la he ido desarrollando poco a poco. Y entonces, ¿cómo se desarrolla la creatividad? Pues siendo muy observadora y curiosa. Y no solo me refiero al sector del diseño como tal, sino en cualquier sector. La creatividad no es una característica exclusiva de los artistas o los diseñadores. Una persona que sienta curiosidad por su trabajo, por una actividad concreta y desee mejorarlo o crear cosas nuevas, puede llegar a ser creativo. Y es que según la RAE, la creatividad es la facultad o capacidad de crear. Por tanto, la creatividad, como cualquier otra capacidad humana, puede ser desarrollada y mejorada. Lo que considero que puede ayudar a desarrollar esta creatividad es conocer lo que otros han hecho y cómo lo han hecho. Y ojo que no digo copiar, sino estudiar cómo han creado algo y ver qué resultado han obtenido. A través de cómo lo han hecho otros, podemos averiguar en qué medida podemos aplicar esos conceptos con nuestros propios recursos. Quizás el uso de un concepto en un determinado trabajo te inspira para trabajar esa idea nueva que te servirá para crear algo nuevo. Y aquí hago un break, para dar importancia sobre todo al concepto de inspirar que no copiar. Cuando buscamos inspiración, casi siempre recurrimos a ver lo que otros han hecho y sin quererlo, o algunos queriendo, acaban utilizando esas ideas y las plasman en sus creaciones tal cual. Quizás cambiando algún mínimo detalle, pero al final la idea acaba siendo la misma. Para evitar esto, yo siempre recomiendo a la hora de inspirarse que sí, que es necesario conocer lo que otros hacen para no trabajar sobre lo mismo y así evitar una idea que ya se ha hecho antes, pero sobre todo estudiar otros sectores diferentes al tuyo. Por ejemplo, y usando un ejemplo de mi trabajo, he de crear una marca para una maquilladora. Por supuesto, voy a estudiar su sector para ver lo que otros han hecho y así detectar posibles oportunidades para poder crear algo nuevo. Pero además, busco otras vías de inspiración creativa como por ejemplo la arquitectura, el arte o simplemente al conocer el valor diferenciador de mi cliente, me enfoco en ese concepto y estudio la manera de cómo poder representarlo. Una de las cosas que más me gusta hacer es tener siempre como un banco, por así decirlo, de recursos visuales. Estos me ayudan a ver y empapar mi mente de arte, arquitectura, diseño y otros recursos visuales que pueden ayudarme a inspirarme. Por ejemplo, en mi caso, este banco lo tengo creado a través de una plataforma llamada Panda. Lo dejaré en las notas del blog. Esta permite centrar en una sola plataforma online todas aquellas plataformas como Behance, Drive, Awards y otras muchas más. Y obviamente, por supuesto, también uso la plataforma por excelencia de inspiración, Pinterest.
Existen muchas técnicas para desarrollar la creatividad, como el escuchar y tocar música, el dibujo, crear mapas mentales, realizar lluvias de ideas. Sobre todo, hay que empaparse del mundo creativo visitando museos, yendo a eventos creativos, a conciertos y sobre todo leer mucho. Esta práctica ayuda a tu cerebro a imaginar situaciones, colores, olores. En definitiva, acostumbra a tu mente a crear y tener ideas y a ponerlas en práctica. Y hablando de la práctica, lo que más te va a ayudar a crear cosas es aprender. Aprender cómo hacerlo, qué herramientas usar y cómo usarlas. Conocer cómo llevar a cabo nuestras propias ideas nos aporta seguridad y mayor facilidad a la hora de crear cosas nuevas. Y ahora viene la pregunta de ¿y qué haces cuando no te sientes creativa o poco inspirada? En ese caso, lo mejor es hacer otra cosa completamente distinta. Es necesario muchas veces el permitir a nuestra mente que descanse. Cuando estoy trabajando en un proyecto y tengo un día de poca creatividad, lo que más me ayuda es escuchar música, salir a pasear y hacer cualquier otra actividad que nos ayude a desconectar. Muchas veces cuando estamos tan enfocados nos obcecamos y no vemos más allá. Entramos en lo que se denomina bloqueo creativo. Y cuando pasa eso, cambio totalmente lo que estaba haciendo. Me pongo con otro trabajo distinto o directamente salgo a realizar otra actividad como pasear, leer un libro, hacer ejercicio. Y para terminar, te dejo algunos consejos a modo de resumen. 1. Y creo que es vital. Investiga antes de crear. Es muy importante conocer lo que ya existe para no repetir ideas o conceptos ya creados. 2. Ten un buen equilibrio de trabajo y descanso. Para ello debes de tener un horario. Sí, no es nada nuevo, pero es efectivo y me explico. Si tenemos un horario establecido para trabajar, podremos reservar tiempo para otras actividades que permitan descansar y desconectar. Y con ello no digo que solo seamos creativos en un momento concreto, sino que favorecemos que se nos ocurran ideas, pues tenemos un buen equilibrio mental que nos permite ser más creativos. Y aquí voy a mencionar a otro diseñador, Marco Creativo, que si no lo conoces te recomiendo mucho sus vídeos de YouTube, que me recordó al gran Pablo Picasso que dijo: cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. 3. Lee mucho. Como bien he dicho, fomentar la lectura nos ayuda a desarrollar en nuestra mente la capacidad y la imaginación. La historia que estamos leyendo nos obliga a imaginar personajes, situaciones, colores que en un momento dado, cuando tenemos que ponernos a crear, nos facilita esa labor de creación, de pensar en ideas. 4. Aprende herramientas. Para crear hay que saber cómo hacerlo, por lo que si tienes una idea pero no sabes cómo llevarla a cabo, aprende lo que sea necesario para hacerlo. Con ello, no solo estarás aumentando tu experiencia, sino que te aportará más seguridad a la hora de crear. 5. Nútrete de lo creativo. Ve películas, lee libros, ve a conciertos, a exposiciones de arte, viaja. Todas estas actividades que a priori puedes pensar que son meramente de entretenimiento, pueden aportarte en un futuro muchas ideas. Algo que viste en una exposición o en un país extranjero o en un momento concreto, puede aportarte numerosas ideas que ayuden a dar forma a lo que vayas a crear en un futuro. Nunca sabes de dónde puede venirte la inspiración. 6. Y el último consejo. Ten una libreta a mano. Y es que a mí muchas veces por la noche me vienen ideas y necesito apuntarlas para que no se me olviden. Quizás en ese momento no sea nada, pero lo apunto por si acaso. Recopilar todas las ideas y bocetos que se nos ocurren pueden ser de gran ayuda. Y si no eres de libretas, puedes tener una nota en el móvil o incluso simplemente navegando por internet y algo te gusta, puedes guardarlo a modo de nota en una carpeta de inspiración. Cada uno lo que más cómodo le resulte, pero si algo te gusta o tienes una idea, apúntala. Y creo que con estos consejos puedo terminar este episodio. Puedes encontrarme en mi web de esthercanales.com o entrar directamente en el blog y dejarme un comentario en la publicación de este episodio. Me encantaría conocer qué trucos tienes tú para ser más creativo. Te espero en el próximo episodio.
¡Chao! Gracias por escuchar el podcast de Slow Design. Si te ha gustado, compártelo. Te esperamos en el siguiente episodio.